flujo linfático, ¿cuáles son? La presión del líquido intersticial que vamos a tener y la actividad de la bomba linfática. Por eso ahí dice, entonces, en realidad está determinada por el producto entre la presión y la actividad, o sea, la presión del líquido intersticial y la actividad de nuestra bomba linfática. Eso estaría determinando se podría decir, el flujo linfático. Que ya hemos visto que es importante, precisamente para ver el transporte que nos ayuda hasta de la parte de las proteínas que no lo hacen en los espacios, ¿sí? Sino me ayuda a hacer el sistema linfático. Pero como dice, el sistema linfático tiene un papel clave en el control de la concentración, por eso les decía, de proteínas, el volumen y la presión de nuestro líquido intersticial. Estamos hablando de la parte del espacio intersticial. El sistema linfático funciona como un mecanismo de rebosamiento. O sea, ¿a qué se refiere? Se refiere a que hemos hablado de que cuando existe en exceso, ¿no es cierto?, ellos van a ser los que van a ayudar a eliminar esto. Cuando hay mucha cantidad, pues devuelve a la circulación el exceso de proteínas. No solamente la parte del líquido, sino la parte de nuestras proteínas. Por eso dice, y volumen de líquido de nuestros espacios tisulares. Por tanto, el sistema linfático también tiene ese papel importante para el control de ¿qué? Vamos a ver, para la concentración entonces de proteínas en los líquidos intersticiales, porque él nos ayuda. Por eso se acuerdan cuando les decía, cuando tenemos un paciente que puede estar de bajas proteínas, puede ser que pueda existir edema. Bueno, hemos tenido pacientes, les he hablado, de que vemos y por qué está edematizado, vemos la cantidad de líquidos, no le hemos dado tanto líquido, ¿no? Hemos dado a lo que es un requerimiento cierto basal, que ya les he mostrado, eso ya hasta lo van a llevar al año. ¿Cuánto era su requerimiento basal transversal? ¿Cuánto calculas? ¿Qué multiplican? ¿Cuánto? Es una fórmula que multiplican para saber el requerimiento basal de sus pacientes. Ahí le voy a poner 2000, allá le voy a poner 1000, allá 3000, no voy a hacer abajo por buen cubero, 90 líquidos de suero. ¿Cómo es? Por peso. ¿Ya? ¿Cuánto? Bueno, tiene que ver con la bolera, tiene que ver con... pero por peso no, así tienes una forma. 35 por kilo peso, es lo que multiplican. Si les decía, a ver, multiplican 35 por 70, lo que sale 2.700, 2.800. Eso me voy. ¿A qué quiero llegar? Que hacemos ese cálculo, ¿sí? Voy a darle a mi paciente esa cantidad de líquidos y a pesar de eso voy a ver que mi paciente está con edemas. Entonces, ¿qué está pasando? No es la cantidad de líquidos, sino que puede ser sus proteínas. ¿Sí? Sus proteínas son las que están alteradas, ¿no? Porque no me vayan a ayudar a hacer este transporte de líquidos, ¿no? Por eso dice la parte de mi sistema linfático que nosotros hemos hablado aquí. Entonces, también tiene ese papel importante ¿para qué? Para hacer la concentración de proteínas en los líquidos intersticiales, el volumen de ese líquido intersticial, la presión del líquido intersticial, ¿sí? Eso es lo que normalmente vemos que nos va a ayudar también en la parte de nuestro sistema linfático, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la trascendencia de mi presión negativa del líquido intersticial como medio para mantener unidos los tejidos del organismo? Acuérdense que les decía, es como todos estos espacios son mis células, ¿no es cierto? El intersticio son estos espacios que tengo, ¿no? ¿Qué están manteniendo en unión? ¿No? Porque los intersticios celulares lo que van a hacer por toda la parte de órganos y los tejidos. Entonces, esa presión negativa que tenemos en un espacio intersticial, ¿cómo va a ser, o sea, cómo va a ayudar o qué es lo que genera para que se mantengan nuestros tejidos unidos entre sí? Que como dice, tradicionalmente se ha supuesto que los distintos tejidos de nuestro organismo se mantienen unidos por fibras del tejido conjuntivo. Pero en muchos lugares estas fibras son mucho más débiles o a veces no existen. Por eso principalmente en aquellos puntos en que los tejidos se deslizan unos sobre otros. Por ejemplo, en la piel que se desliza sobre el dorso de la mano o sobre la cara, ¿sí? ¿Qué nos ayuda esa presión negativa para mantener esa unión? ¿Sí? A eso se va. Porque
Porque, como dice, sabemos que nuestros tejidos se mantienen por fibras del tejido conjuntivo, ¿sí? Pero en otros lugares estas fibras o son ausentes o son muy delgadas, ¿no? Entonces, como decir, yo no tengo una cuerda aquí. Entonces, ¿quién me está ayudando a poder mantener esto? Esa presión negativa de mi espacio intersticial. Porque sabemos que, por eso les decía, como tengo aquí, son estas misceláneas, ¿no? Y mi intersticio es las uniones que estamos haciendo, ¿no? Y esa presión en la que me ayuda en algunos sectores a mantener unidos esta parte de mis tejidos. Por eso dice, esa es la trascendencia de esa presión negativa para poder mantener los tejidos del organismo, ¿no? Unidos de esa forma. Pero incluso en esos lugares los tejidos se mantienen unidos por la presión negativa del líquido intersticial, que realmente ejerce un vacío parcial. Esto es como cuando se dice, ¿no? Por presión negativa estamos generando esa presión, esa fuerza, mejor dicho, ¿no? Para no ser redundante. Ejerce un vacío parcial. El líquido se acumula en los espacios cuando nuestros tejidos pierden esa presión negativa. Entonces, ¿qué pasa? En nuestros tejidos, cuando ya hay, entonces se va a acumular el líquido que va a empezar a ver. Ahí vamos a estar. Es como decir, ahorita me mantiene una presión y él está regulando, ¿no ves? Por esa presión negativa para que no exista. Pero como dice, a veces el líquido se va a acumular en estos espacios cuando va a cambiar de presión. Entonces, ya no, pues está haciendo su libro, pero esto va a hacer de que ya aumente de volumen, ¿no? Como que se va a soltar, vamos a decirlo así. Entonces es todo un cúmulo. Y a eso se llama el edema. Vamos a ver ese edema que se va a generar. ¿Qué quiero llegar? Qué importante es, uno, hemos dicho el sistema linfático, ¿no es cierto? Que me ayuda a qué, hemos dicho, ¿qué se llama también? Eliminador, ¿no es cierto? Que como dice la palabra, va a ir eliminando todas las macro, hemos dicho, hasta partículas y micropartículas que nos va a servir. Pero acompañado además siempre también de qué? De nuestras proteínas, ¿sí? Pero también es este transporte del espacio del líquido intersticial que está en mis tejidos, ¿sí? Y si estos van a rebosar o no van a tener la presión que se requiere para el control, ¿qué va a suceder? Todo va a empezar a rebalsar, voy a decirlo así. ¿Y cómo se va a mostrar en nuestros tejidos? Como un edema, ¿no? Edemas marcados. No estoy diciendo los edemas de los golpes que he tenido, eso es cuando tengo una lesión y eso es por inflamación, acuérdense, ¿no? Eso es otra cosa secundaria. Estamos hablando de que hay una alteración, esto es más sistema linfático, microvascular, ¿no es cierto? La microcirculación que vamos a ver, o hasta que hemos dicho que son importantes aquí para la regulación, las proteínas, ¿no? Entonces pensamos de que necesitamos más líquidos o necesito quitarle líquidos y sin embargo no es eso, sino son la parte de proteínas, ¿no? Por eso vemos, a eso se refiere en esa parte de la presión. Por eso dice que de importante es mantener una presión negativa en el espacio intersticial, ¿sí? Para que no exista edema, ¿no? Y exista una buena distribución, se podría decir, la parte del líquido intersticial, ¿sí? Ahora, si estamos hablando de circulaciones, microcirculaciones, sistemas linfáticos, sí es importante ver la circulación también coronaria. ¿Dónde tuviera la circulación coronaria? Parte de mi corazón. Por eso dice, las arterias coronarias principales se apoyan en la superficie del corazón. Y las más pequeñas van a ingresar desde la superficie en la masa muscular cardíaca y es a través de esas arterias que casi todo el corazón recibe ese aporte. Por eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué creen que cuando dicen lesión en una coronaria estamos hablando? No, porque ese aporte no voy a decir de que va a parar, sino va a tener un menor aporte. Si estamos diciendo que precisamente esas son casi de todo el corazón que recibe de ellas ese aporte de nutrición sanguínea, porque el corazón que necesita sangre, ¿no es cierto? El buen flujo sanguíneo. Y si no, entonces ahí que va a tener una disminución de flujo sanguíneo. Solo la 10ª parte, como dice, del milímetro interno de la superficie endocrinal
endocárdica, puede obtener una nutrición significativa directamente de la sangre. Pero miren cuánto dice, décima parte, ¿no? Entonces aquí, ¿qué son? ¿Dónde sería más importante su nutrición? ¿Por medio de quiénes? De las coronarias, ¿o no? ¿Sí? Porque ellas son las que dicen casi todo el porcentaje, una parte, décima parte del milímetro interno de esta parte va a recibir directamente sangre que recorre del interior de las cámaras cardíacas, por lo que esa fuente de nutrición es minúscula, ¿no es cierto? Estamos viendo más esta, por eso dice circulación coronaria, ¿no? Entonces mi parte coronaria vendría a ser una parte importante, ¿sí? La arteria coronaria izquierda, un poquito solamente para ver, ustedes eso ya se deben acordar de anatomía, nutre principalmente qué porciones, anterior e izquierda de las porciones laterales del ventrículo izquierdo, mientras que la arteria coronaria derecha nutre principalmente la mayor parte de quién, del ventrículo derecho y también la parte posterior del ventrículo izquierdo, en el 80-90% de las personas. Por eso cuando, ahora no, en cardiología les enseñan, por ejemplo, ya patologías cardíacas y les van a mostrar en el electro, dicen aquí hay un bloqueo de rama, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se ve, ¿se acuerdan cómo se hacía el electrocardiograma? Me muestra cómo está la función auricular y funciones, tanto las aurículas como los ventrículos, ¿cierto? Y al ver esto, entonces vamos a tener esas alteraciones, es decir, bueno, está aquí, ya más específico, por qué alteraciones se pueden ver que no estoy teniendo esa nutrición que normalmente debe tener, ¿no? Por parte de mis coronarias, ¿sí? La mayoría de mi flujo sanguíneo, como dice el venoso coronario del músculo ventricular izquierdo, vuelve hacia la aurícula derecha del corazón a través del seno coronario. Todos lo saben en su anatomía, ¿ves? ¿Recuerdan? Que supone aproximadamente el 75% del flujo coronario. Miren, 75, entonces más del 50%, ¿cierto? Del flujo sanguíneo coronario total, por eso dice el venoso coronario. La mayoría de mi sangre venosa coronaria, del músculo ventricular, estoy hablando de circulación coronaria, arterias y venas, ¿sí? Del músculo ventricular derecho vuelve a través de mis pequeñas venas cardíacas anteriores que van a fluir en la aurícula derecha y no a través del seno coronario. Estamos hablando de un repaso nada más de la forma como circula, ¿no es cierto? Donde va a ir tanto la parte del flujo sanguíneo coronario, mis arterias coronarias, como mi parte venosa, ¿sí? Entonces, eso es lo que vemos en todo este porcentaje, pero vemos lo importante que es esa circulación coronaria. Una cantidad muy pequeña de mi sangre venosa coronaria también va a volver hacia el corazón a través de las mínimas venas de Decio, igual de como saben, que vacían directamente a todas las cámaras del corazón, ¿sí? Entonces, solamente estamos viendo esta forma del flujo sanguíneo arterial y venoso, ¿sí? Ahora, el flujo sanguíneo coronario normal promedia el 5% de mi gasto cardíaco, 5% de mi gasto cardíaco, vean el porcentaje. En estado de reposo, el flujo va de 70 ml por minuto por 100 gramos de peso del corazón o 225 ml, que es un 4 a 5% del gasto total. ¿Creen que eso en estado de reposo? Cuando nosotros hacemos una actividad, ¿aumentará esto? Sí. Claro, ¿no es cierto? Como dicen, estado de reposo. Miren, durante el ejercicio, pero extenuante, o sea, a mayor actividad, el corazón del adulto aumenta su gasto entre 4 y 7 veces de lo que estamos hablando, ¿no? Y bombea esta sangre frente a una presión arterial mayor de lo normal, por lo que el trabajo cardíaco en condiciones extremas puede aumentar entre 6 y 9 veces, ¿no? ¿Por qué creen, a qué quiero llegar? ¿Por qué creen que sí? Por ejemplo, cuando voy a hacer un electrocardiograma a un paciente, si vino así como que se apuró y estaba al roce de la hora, ¿no es cierto? Y llega corriendo, ¿ustedes le tomarían ese electrocardiograma en ese momento
o qué tienen que hacer. Se relaja un poquito. Hacerle reposar un rato, ¿no es cierto? Porque si no, les va a salir una taquicardia fatal. Lo mismo los signos vitales. Y todo se altera, por si acaso, ¿no crean? ¿Hasta con qué? Con el metabolismo. Por ejemplo, cuando uno come, lo mismo. La presión arterial, chicos, cuando ustedes dicen, me puede tomar la presión y ha terminado de comer, no es bueno, ¿sí? Porque puede salirles falsos positivos, o sea, puede salir presión alta, que todos estamos viendo, todos están empezando a distribuir, mover sobre el metabolismo, como nos hablamos, ¿no? Es lo mismo. Miren cuánto, dicen cuánto, 4 y 7 veces que normalmente podemos ver que pueda aumentar, ¿sí? Esta de la parte de mi función cardíaca. En estado de reposo va de 70 ml. Miren, si dice 4 a 7 veces, ¿cuántos ml va a aumentar? Y como es como todo, ¿no? Si aumenta, también va a ser su mayor sístole y todo esto va a empezar a mandar al flujo sanguíneo. Por eso también voy a volver a decir que es importante cuando dicen, cuando nosotros vamos a hacer ejercicios, o antes de hacer ejercicios, primero que tengo que hacer, calentar. Porque también ahí se dice de que cuando tú no calientas y estás directamente haciendo fuerzas para tener un dolor, no tengo más tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Porque no han calentado, necesita también un buen flujo sanguíneo, ¿no? Entonces caliento y ahí sí se va a hacer un buen provecho, se podría decir, del ejercicio que estamos haciendo. ¿Esto? Claro, por eso estoy diciendo, estamos hablando fisiológicamente, ¿ven? Que nuestro corazón, nuestros vasos sanguíneos van a obtener ese soporte. Otra cosa es cuando vamos a hablar patológico, ¿no es cierto? Que por shocks, por hipertensión, esas ya son otras cosas, ¿no? Entonces estamos viendo lo que normalmente tenemos de que puede ir haciendo ese flujo sanguíneo. Por eso les digo, al mismo tiempo el flujo sanguíneo coronario aumenta, miren, entre 3 y 4 veces para aportar los nutrientes extra que necesita el corazón. O sea, lo que es aumenta, todo va a bajar, a eso se va, ¿no ven? Todo te va a aumentar, ¿no? Ese aumento es menor que el del trabajo cardíaco, lo que significa entonces que aumenta la relación entre el gasto energético del corazón y el flujo sanguíneo coronario. ¿Sí? Voy a ir ahí. ¿Por qué piensan entonces que sí personas que son cardíacas no se aconseja que hagan ejercicios extenuantes? ¿Por qué sería? ¿En qué me va a afectar? Porque si tienen una patología cardíaca, la relación va a estar alterada, entonces puede disminuir su adherencia o desmayar perfectamente. Más que todo vamos a ir viendo qué cosas puede suceder, ¿no es cierto?, en un lugar determinado del corazón. Porque los infartos, chicos, a veces se pueden detectar por un electrocardiograma, es decir, tú has tenido un infarto, ¿no? Porque ¿qué es el infarto? Es un área de necrosis que ha habido en la parte del corazón. Pequeña, si ha sido pequeña y sacamos adelante al paciente, excelente, pero ya es una parte muerta. Lamentablemente ya no va a volver, por eso es que ya como que se dice, usted no tiene que estresarse, no tiene que hacer mayores actividades, ¿no es cierto? Pero la necrosis resultante de qué es? De un bajo flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, y lo mismo, las fibrilaciones son los de, ¿se acuerdan cuando he hablado del corazón? ¿No ven? Cuando aumenta demasiado ya también, ya demasiado, ¿no? Es como que ahorita voy a encender, apagar, en un momento dado se va a quemar el foco, ¿o no? Lo mismo pasa con ese corazón, cuando empieza ya también demasiado contracción, estoy hablando patológica, porque que yo a veces no estamos por desmayarnos, pero fisiológicamente hace su actividad, ¿no? Y trata de calmar. Pero otra cosa es cuando sea algo patológico, ¿no? Entonces, miren, como dicen la parte de los vasos coronarios, como dice, es menor que del trabajo cardíaco, lo que significa que aumenta la relación entre ese gasto energético de mi corazón y mi flujo sanguíneo coronario, ¿no? O sea, me quiere mostrar que mi parte coronaria sí es importante porque esta también va a llegar a tener ciertos desgastes por estas alteraciones. Por eso es decir, la eficiencia de la utilización cardíaca de energía aumenta para compensar la deficiencia
compensar algo que no me está ayudando, ¿sí? Y trabajan en equipo, ¿no? Si aquí es mi punto más débil, entonces aquí sí tengo un punto más fuerte para poder ver de que no es tan eficiente, entonces esa deficiencia va a cubrir otro sector, ¿sí? Por eso estamos hablando, eficiencia de esa utilización cardíaca aumenta para compensar esa deficiencia de mi parte de coronaria sanguínea. ¿Y de dónde viene antes ese aporte coronario? De nuestra circulación o no. Hemos dicho de dónde reciben las coronarias. Toda la parte del flujo sanguíneo o no, que va constante. Entonces, si hay una alteración ahí en la parte de coronarias, ¿quién va a trabajar para poder compensar esto? ¿Quién? No, no es cuerpo. ¿Qué has dicho? El corazón. Si estoy diciendo eficiencia cardíaca aumenta para compensar, ¿qué cosa? La deficiencia relativa del aporte sanguíneo coronario. O sea, por eso les decía, lo último que muere, ¿quién es? Él es el último que tiene que parar para que nosotros podamos morir. Van a haber tantas patologías que pueden generar problemas, flujos sanguíneos alterados, shock. Una experiencia de he tenido pacientes que han drenado 1500 de sangre de cavidad abdominal por traumas, o sea, más de 2 litros, o sea, todo eso, imagínense, ya se tendría que morir, ¿no es cierto? Ahí hay qué cosa, una deficiencia porque no está dando el aporte, pero entonces, ¿qué hace? Ese trabajo. Pero tiene, ojo, un límite, ¿no? Porque si ya no tiene más, ahí ¿qué pasa? Ya empieza a claudicar, como se dice, o para, ¿no? Ya no pudo. Dime. Disculpe, doctora, en los infartos, ¿cuánto tiempo se tendría que quedar el músculo cardíaco sin flujo sanguíneo para morir? Es que depende de la agresividad de ese flujo sanguíneo. Si es una principal de señal de circo. Claro, por eso digo, sí, además de que los infartos dependen de muchas cosas, a veces hasta es por un trombo, ¿no es cierto? Ha habido una obstrucción, no tengo suficiente, o sea, es como un bloqueo, no ha habido un paso de ese flujo sanguíneo, ya tiene determinado entonces depende de la agresividad en la que se haya presentado el paro. Porque bueno, eso sí, lo que más nos interesa, un corazón puede parar, ¿no? Pero para hacer las famosas RCPs, ¿cuánto tiempo ustedes piensan que se hace en la reanimación cardiopulmonar? ¿Hasta qué pasa con el examen? 40 minutos como cuanto máximo o hasta que pasen tres reacciones. ¿Y quién es el que va a pagar los platos rojos por esa deficiencia? El cerebro. ¿Y cuánto tiempo puede estar el cerebro sin oxígeno? Unos cuantos segundos. Son casi, digamos, se dice 30 minutos, 10, a veces hasta hablan de 15. ¿Pero por qué? Yo lo puedo sacar a mi paciente, que reaccione ese corazón, pero ¿cómo despertó? Intubado, pero entonces, eso sí. Vamos a ver la parte cardíaca.